Dios le bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor en este día por poder comunicarlo a través de este medio y poder compartir la palabra del Señor. Y rogando a Dios que Él en este tiempo nos esté acompañando, nos esté guiando en su camino y poder analizar un poquito todo lo que está aconteciendo. Y de acuerdo a la palabra de Dios, en Romanos 8:28 dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y analizando este tiempo de acuerdo a esa promesa, a esa palabra de Dios, poder buscar, poder ver cuál es la razón de toda esta situación, no para juzgar nada, sino para poder ponernos, alinearnos con el Señor, para que todo esto nos ayude para bien. Quizá hoy lo veamos como algo difícil, como algo no positivo, pero sabemos que todas las cosas Dios las puede transformar para bien si nosotros creemos y confiamos en el Señor, en su palabra. Por eso que podamos seguir meditando en nuestro Dios, poder seguir reflexionando en nuestra vida, en nuestra comunión con el Señor y poder alcanzar nosotros el conocimiento de parte de Dios para poder tener una vida mejor, una vida más favorable y pasar esta situación sin sentirnos desesperados ni angustiados, sino que poder tener paz en medio de esta situación, poder tener la paz que necesitamos como hijos de Dios, como familia, la paz en nuestro hogar y cada uno de nosotros poder expresar esa paz que Dios pone en nuestro corazón a todo aquello que nos rodea, ya que estamos en un tiempo muy difícil en el cual mucha gente está desesperada, mucha gente se siente angustiada, estresada por el estar encerrado, por no saber qué va a acontecer mañana, hasta cuándo va a seguir toda esta situación. Bueno, hay muchas cosas que están pasando en la cual nosotros como hijos de Dios podemos ayudar a la sociedad que nos rodea, transmitiéndole paz. Quizás muy difícil poder decirle a alguien que tenga paz en un momento tan difícil, en un momento de tanto problema, de tanta incertidumbre, pero bueno, realmente la verdad es que Dios nos ha dado paz a nuestro corazón, ha dado paz a nuestra vida, de saber que Él nos cuida, de que Él está junto a nosotros y poder meditar si de alguna manera todo esto que está aconteciendo en alguna parte o en alguna medida tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el pueblo de Dios, porque recordemos que como hijos de Dios, Dios tiene promesas para nosotros. En realidad no para el mundo, sino para nosotros los hijos de Dios, aquellos que hemos creído en su nombre, aquellos que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, y poder de esta manera meditar en nuestros caminos y ver cómo llegar al corazón de Dios, cómo llegar hacia la presencia de Dios, pidiéndole esa misericordia que Dios tiene para que en este tiempo se extienda hasta nuestra vida, hasta nuestro país, hacia este mundo que hoy lo vemos tan preocupado y a la vez tan alejado de Dios. Nosotros creemos que Dios tiene el control de todas las cosas, por lo tanto, si Dios no ha intervenido todavía en esta pandemia que lleva mucho tiempo, es porque Dios algo quiere comunicarnos y ese es el momento que nosotros tenemos que reflexionar y buscar en su palabra, su guía, a través de su Espíritu Santo, de poder ver por nuestra vida, cada uno de nosotros, si hay algo en lo cual podemos hacer para agradarle al Padre y de tal manera poder alcanzar esa misericordia. Pero esto no es algo de uno solo, sino es algo a nivel mundial, porque esta pandemia no solamente tocó un país, sino que está llegando a toda parte del mundo. Por lo tanto, creo que Dios está queriendo hablar a todo aquello que quizás hace mucho tiempo que no estamos escuchando verdaderamente la palabra de Dios, que es lo que lo quiere decir. Y bueno, quiero compartir una palabra de la cual Dios ha hablado hace mucho tiempo. Y bueno, sabemos que la palabra de Dios no cambia, es siempre la misma. Y aunque los tiempos van cambiando, su palabra es efectiva en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia, es efectiva si nosotros realmente nos ponemos de acuerdo a ella. Si nuestro corazón se alinea con esa palabra que
ha sido escrita y que ha sido dejada para nosotros como guía para poder alcanzar la misericordia, como para poder acercarnos a Dios y poder tener el favor de Dios. Por eso quiero compartir en 2 de Crónicas 7:14 un pasaje muy conocido, muy predicado en todos lados, en todas las iglesias, pero que hoy quiero recordar y compartirlo con ustedes y poder hablar un poquito sobre lo que enseña este pasaje para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Que realmente el Señor nos ayude para que en este tiempo, creo que necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios, volvernos al Señor. Quizás muchos podrán decir, pero ¿cuánta gente busca a Dios? ¿Cuánta gente está en las iglesias? ¿Cuánto pueblo se reúne los sábados, los domingos, días entre semana? Bueno, cada iglesia tiene sus días de congregarse. Y podríamos mirar que realmente parece que mucha es la gente que están en las iglesias reunidos, lo cual no significa que estemos todos humillados y todos estemos caminando de acuerdo a los planes y a los propósitos de Dios. Por eso que en este tiempo de meditación podamos realmente volvernos a Dios y poder humillarnos delante de su presencia, poder reconocer nuestras faltas, poder reconocer nuestras debilidades, poder reconocer que a lo mejor muchos de nosotros no estamos caminando de acuerdo a los planes que Dios tiene para nosotros, para su pueblo. Yo creo que Dios tiene el control de todas las cosas, y si Él quisiera en un instante podría hacer desaparecer esta pandemia, porque Él es Dios, Él es poderoso para hacer toda obra. Si todavía no se ha hecho, quiere decir que Dios está intentando hablarnos y todavía nosotros no hemos podido escuchar. Entonces, que en este tiempo de reflexión el Señor nos ayude para poder meditar a nivel general, porque esto no es algo de una persona o dos, sino en todo el mundo está aconteciendo, y creo que hay un llamado de atención para su pueblo a nivel general. Sabemos a través de la Escritura que en muchas oportunidades hombres de Dios ha cambiado un sistema, ha cambiado una ciudad, ha cambiado un pueblo, humillándose ante Dios y buscando la presencia del Señor. Ha habido respuesta de parte de Dios para favorecer a esos pueblos que han estado a veces en pecado, pero que se han arrepentido y se han vuelto a Dios, y Dios ha tenido misericordia de ellos. Entonces vemos mucho esto en la Biblia, muchos pasajes que nos hablan de diferentes tiempos y de la relación del pueblo de Dios, en el cual muchas veces se ha apartado de los planes de Dios, pero cuando se ha humillado y cuando ha buscado a Dios, ha cambiado el pronóstico de Dios para esos pueblos, para esas ciudades. Y como Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. La misericordia de Dios no ha cambiado, y hoy que vivimos bajo la gracia, es mucho más abundante el favor de Dios para el pueblo, pero quizás sea el tiempo necesario de poder rendirnos a Él. Hoy el mundo habla de avivamiento, hoy el mundo habla de que estamos en los últimos tiempos, según las señales. Podemos darnos cuenta que ya queda poco tiempo de la iglesia aquí en la tierra. Y bueno, también se habla de un gran avivamiento en los últimos tiempos. Pero yo creo que para que haya un gran avivamiento, lo que tiene que haber muchos corazones arrepentidos y humillados delante de la presencia de Dios, de tal manera que Dios mismo habite cada uno de nosotros. Hoy estaba recordando un poco en el tiempo en el cual los apóstoles, cuando Jesús caminaba en la tierra, después cuando los apóstoles quedaron y trabajaban y predicaban la palabra de Dios, como ellos llegaban a todo lugar con la palabra, sin la tecnología, sin las cosas que hoy podemos tener como para poder alcanzar otros lugares. Sin embargo, la gente de todo lugar venía, se acercaba a Dios, venía, recibía milagros, maravillas, prodigios. Era algo increíble lo que acontecía en aquel tiempo, y a pesar de la persecución y a pesar de la adversidad, cómo era predicada la palabra y cómo la gente vivía de una manera diferente, cómo la gente se convertía a Dios.
Y hoy con tanta tecnología y con tanto avance no podemos acercarnos a Dios de tal manera, no podemos ver todo lo que acontecía en aquel tiempo. Y creo que una de las causas es que nos hemos alejado de Dios, nos hemos alejado de los planes del Señor. Todos queremos decir que no, todos queremos disimular que todos estamos bien y que, bueno, yo a veces miro muchos predicadores, mucha gente, muchos pastores, muchos hombres de Dios que hablan y realmente todos tienen grandes visiones, todos tienen, muchos dicen tener muchas revelaciones, muchas de estas cosas que a veces nos pone un poco más como orgullosos, que realmente ser mansos y humildes y humillarnos delante de la presencia de Dios. Creo que nos hemos olvidado un poquito de que debemos humillarnos verdaderamente delante de Dios. Porque cuando nos humillamos delante de Dios tenemos el favor de Dios. La Biblia nos hace ver y nos hace reconocer cuán grande y misericordioso es Dios para aquellos que se humillan delante de su presencia, para aquellos que se rinden delante de Él. Cuando hablamos de humillarnos delante de Dios, no hablamos solamente de ir a la iglesia, de congregarnos, de ir, de derramar nuestro corazón y llorar en su presencia un momento, sino que hablamos de una vida rendida a Dios. Porque cuando estamos en la iglesia, cuando nos reunimos todos, glorificamos a Dios, exaltamos, glorificamos y vemos el poder de Dios y estamos todos con gozo, con alegría. Pero ¿qué pasa cuando salimos de la puerta de la iglesia y volvemos a nuestra vida cotidiana, cuando volvemos a nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos? Porque la vida rendida a Dios no significa un rato en la iglesia, sino significa una vida completa para con Él. En todo lugar donde estamos, donde andamos, necesitamos tener esa conducta de estar rendido a Dios y lo que esto implica. Hoy vemos cómo nos cuesta llevar una vida rendida al Señor. Hoy vemos cómo al llegar a nuestra casa, las familias cristianas, muchas veces nos cuesta mantenernos en pureza, nos cuesta mantener nuestra vida guiada por el Señor, guiada por su Espíritu. Quizás cuando venimos de la iglesia llegamos a nuestro hogar y parece que ya terminó el culto y ya terminó la vida de cristiano. Y empezamos a hacer cosas que no son agradables a Dios, olvidándonos que Dios también está en nuestra casa, que Dios también está en el lugar de nuestro trabajo, el Señor también está en la calle donde andamos. Y la humillación de Dios la humillación del hombre de Dios, el Hijo de Dios, tiene que ser de una vez y para siempre y en todo lugar. Entonces, nuestra forma de vivir, nuestra forma de conducirnos en esta tierra, refleja si realmente estamos humillados delante de la presencia de Dios o no. Y creo que aquí uno de los puntos más importantes en el cual hoy estamos fallando como pueblo de Dios, que quizás muchas veces nos congregamos, muchas veces estamos en la casa de Dios, pero al salir de la casa de Dios ya no llevamos esa vida en santidad. Quizás muchas veces cuando andamos por la calle, cuántas veces nos enojamos, cuántas veces criticamos, cuántas veces juzgamos, cuántas veces decimos palabras que son deshonestas, que no son agradables a los ojos del Señor. Y podría enumerar infinidad de estas cosas que son reales y que hoy acontece dentro del pueblo de Dios. Porque por ahí muchas veces, para comparar realmente que no solamente el momento de estar en la iglesia es el momento donde tenemos que tener santidad, es el momento donde tenemos que hablar bien, es el momento donde tenemos que abrazarnos, respetarnos y amarnos, sino que es en todo lugar. ¿Cuántas veces cuando salimos de la iglesia estamos haciendo cosas que no son agradables a los ojos del Señor? ¿Cuántas cosas consumimos en la televisión? ¿Cuántas cosas consumimos en internet? ¿Cuántas cosas consumimos que no son agradables a la presencia de Dios? Y que este es el punto, que este es el problema lo cual hoy está pasando el pueblo de Dios a nivel general. Muchos quizás se puedan molestar por esta palabra, pero es una realidad. Nosotros tenemos que despojarnos de los pensamientos, de que Dios no nos está viendo, cuando realmente Dios está mirando nuestra vida en todo tiempo. Creo que el mayor engaño, la palabra de Dios nos enseña que tengamos cuidado con engañarnos a nosotros mismos. Y creo que el mayor engaño es no darnos cuenta de que realmente estamos en un tiempo en el cual no estamos viviendo bajo los planes y los propósitos de Dios. No estamos viviendo una vida que le agrade al Señor. No estamos viviendo una vida completa para con Dios. Quizá por momentos, al llegar a la iglesia, tenemos un momento de buscar de la presencia del Señor, quizás tenemos un momento donde nos quebrantamos, quizás tenemos un momento
donde nos sentimos gozosos y fortalecidos por la palabra, por la prédica, o por las alabanzas, por los cánticos, pero pasado ese momento volvemos a la rutina, volvemos a la vida diaria, en la cual la hacemos como lo hacíamos antes cuando no teníamos a Cristo, preocupándonos por los mismos problemas que antes nos preocupábamos, y olvidándonos de la palabra de Dios, que dice que no nos preocupemos por nada, que por nada estemos afanados, que Dios tiene cuidado de nuestra vida, que Dios tiene cuidado del sustento, del vestir y de todas las cosas que podamos necesitar en esta tierra. Entonces, toda esta clase de preocupaciones que hoy está en el corazón del pueblo de Dios, hay pedido que realmente podamos tener una humillación continua, que tengamos una búsqueda continua de nuestro Dios. Entonces, creo que hoy podríamos citar un poquito el pasaje en la palabra del Señor cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal, ¿no? Y cuando él dice, bueno, ¿hasta cuándo estaré entre dos pensamientos, ¿no? ¿Hasta cuándo estaremos entre dos pensamientos? Sino que, bueno, el que confíe que Dios es Dios, que camine con Él y que viva con Él de acuerdo a los planes de Dios. Y si no, bueno, que siga Baal. Porque hoy estamos mezclando mucho la vida espiritual con la vida natural. Y Dios es celoso de su pueblo. Dios quiere que nosotros estemos confiados en Él, que estemos humillados delante de Él. Y humillarnos no es solamente decirlo delante de la presencia de Dios, en el altar, en la iglesia, sino es llevar una vida en esta circunstancia, en esta forma, confiando completamente en Él en todo tiempo y en todo momento. Y creo que este es el tiempo en el cual Dios nos ha llamado la atención para que reflexionemos y para que tengamos la oportunidad de volvernos a Él. Nos ha dado tiempo, y mucho tiempo, para volvernos al Señor. Hoy el mundo está inactivo. La mayoría de la gente hoy está sin posibilidad de trabajar, sin posibilidad de salir afuera. Que el Señor nos ayude para que este tiempo podamos reflexionar y volvernos a Él. Volvernos a su presencia, volvernos a su palabra. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, en nuestra forma de pensar. A veces, mientras que miro como la mayoría de todos los que hoy tenemos acceso a internet, a una computadora, a un teléfono, a veces observamos lo que acontece en otras partes del mundo, aún en el pueblo de Dios, en nuestras iglesias. Hoy todo el mundo sube prédica, todo el mundo sube enseñanza, y que por lo cierto son buenas porque, bueno, alimenta la fe, muchos tienen acceso, pero también podemos ver de que realmente como muchos han confundido la palabra de Dios, el caminar con Cristo, y cada uno tiene su manera de pensar y su manera de ver las cosas y así la expresa, pero la Biblia nos enseña un solo camino. La Biblia nos enseña que Dios tiene un solo pensamiento, por eso lo ha dejado escrito, porque no varía en su pensamiento. Y hoy vemos como nosotros como pueblo de Dios todos pensamos diferente, todos actuamos diferente. Yo creo que es el tiempo de meditar y volvernos a las Escrituras, volvernos a la palabra de Dios, que es una sola, volvernos a los caminos, a la senda antigua, poder reflexionar y volvernos a Cristo. Pero volvernos a Cristo con integridad, ¿eh? De verdad. No solamente decir que somos cristianos cuando estamos en la iglesia o cuando nos encontramos con otros cristianos, pero en la realidad, en la vida cotidiana, en nuestra casa, en nuestra familia, llevamos una vida que no refleja que Cristo está en nosotros. No refleja que el Señor está en nuestro corazón y que está en nuestro hogar. Muchas veces vemos todas las cosas que acontecen en nuestra vida, cómo acontece en el vivir diario, nuestra mala forma de conducirnos, mala forma de hablar, de expresarnos, cuántas veces maldecimos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, con nuestra conducta, con nuestra manera de hablar, y creo que esto es algo que hoy está muy fuerte en la sociedad cristiana. Hoy el Señor creo que nos está llamando la atención para poder reflexionar. Creo que hoy el pueblo de Dios hay mucho enojo. A veces veo cuando se habla o sobre política o sobre algunos diferentes problemas, diferentes circunstancias que, bueno, aunque no nos interese mucho, igual todos conversamos y tenemos comuniones uno con otro y hablamos diferentes temas y uno puede ver, porque es clara la palabra de Dios, dice que la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y uno puede ver a veces cómo se expresa el pueblo de Dios
a veces con enojo, con ira, a veces con descontento, desmedido, y que todo nos lleva a ver que no estamos confiando en Dios, sino que estamos confiando en el sistema, que dependemos del sistema, dependemos de las cosas que acontecen en esta tierra y no estamos dependiendo de nuestro Señor, no estamos dependiendo del reino de Dios. No estamos buscando su reino, su justicia, y no estamos esperando que la añadidura venga, sino que estamos preocupados por la añadidura, estamos preocupados por las cosas que podemos tener en esta tierra y nos estamos olvidando de que para obtener lo que necesitamos en esta tierra tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Que el Señor nos ayude en este tiempo a poder reflexionar, a poder cambiar esa perspectiva de hacer lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros creemos, y no ir a las palabras de Dios, a las Escrituras, y poder reflexionar en ella para vivir de acuerdo a lo que ella nos enseña, para poder alcanzar la gracia, el favor de Dios, para poder alcanzar esa misericordia que Dios tiene para con nuestras vidas, para que de esta manera nosotros podamos ser fortalecidos en Dios y poder tener la oportunidad de clamar a Dios y que su oído esté atento. ¿Ven? Quizás muchos se van a levantar porque, bueno, son cosas que acontecen normalmente. Quizás muchos se van a levantar reprendiendo el virus, reprendiendo esa pandemia y todas estas cosas que pasan. Bueno, verdaderamente le puedo decir que no es el camino, porque seguramente ya muchos lo han hecho y sigue todo igual. Creo que el camino para que llamar la atención de Dios, el camino para que Dios se acerque a su pueblo, para que Dios pueda sanar nuestra tierra, y para que Dios pueda usarnos para alcanzar a aquellos que ya están afuera del camino de Dios, para alcanzar a aquellos que hoy no conocen al Señor, tiene que haber algo diferente en nosotros, como cristianos. Tiene que brillar esa luz que me parece que está bastante apagada en este tiempo, aunque se conoce mucho de Cristo. Mucha gente habla de Dios, pero bueno, el Señor fue claro en su palabra diciendo: en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y el Señor diría: apartado de mí porque no te conozco. Creo que estamos en ese tiempo donde mucha gente invoca el nombre de Jesús, pero mucha gente no lo conoce. Muchos de aquellos que nombran y que hacen cosas en el nombre del Señor no están humillados ni están caminando en la verdad del Señor. Por eso que el Señor nos ayude en este tiempo, que cada uno de nosotros reflexionemos, meditemos en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, qué es lo que está fallando, qué es aquello que necesitamos ponernos a cuenta con Cristo. Hoy muchas veces cuando observo enseñanzas, congresos y cosas que están muy buenas, porque muchas veces se enseña mucho, pero parece que no podemos salir de ahí, de ese enfoque y de esas palabras que se hablan en esos lugares, pero en la vida cotidiana, en la vida diaria de todos los días, en nuestro trabajo, en la calle cuando andamos, en el colegio, aún en nuestro propio hogar, creo que estamos fallando mucho como hijos de Dios. Creo que necesitamos volvernos verdaderamente a Dios. Necesitamos reconocer que nos hemos apartado de sus caminos y que hoy el pueblo de Dios le cuesta caminar en la verdad de Cristo. Es muy fuerte lo que se consume, es muy fuerte lo que nos rodea, y hoy estamos alumbrando muy poco, y hoy las tinieblas están avanzando a pasos agigantados. Es tremendo como las tinieblas van ganando este mundo, pero es tiempo de que nosotros podamos empezar a alumbrar, a hacer la luz, que Jesús dijo que nosotros seríamos la luz de este mundo. Pero para ser la luz de este mundo hay que llevar una vida humillada delante de la presencia de Dios, reconocer nuestras faltas, nuestros errores, no para condenarnos, sino para tomar una actitud de poder corregir. Dios no está aquí para condenarnos. Por eso la palabra de Dios nos enseña que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él, a los que creen. ¿Amén? Porque el que no cree ya ha sido condenado, dice su palabra. Pero para los que creemos en el Señor, Dios no vino a condenarnos, sino para darnos la oportunidad de ser salvos y una mejor vida, una vida diferente. Pero para poder ser luz en este tiempo necesitamos empezar a meditar en nuestros caminos. Empezar a meditar en lo que hacemos, cómo andamos cada día, cómo vivimos, cómo es nuestro proceder. Seguramente usted también ha visto muchos cristianos, mucha gente que va a la iglesia y que de repente lo ve en la calle enojado, insultando, quizás porque alguien se cruzó adelante con el auto,
o quizás porque alguien le hizo un mal gesto, porque alguien no lo saludó, y toda esta cosa es algo muy cotidiano y que se ve en todo lugar si nosotros realmente miramos como debemos mirar, como hijo de Dios, como miraba Jesús. Y nosotros hoy estamos muy preocupados en todas estas cosas, en esta conducta de vida. En nuestro propio hogar, cuántas veces pasamos más tiempo enojados que contentos, cuántas veces pasamos más tiempo criticándonos entre nosotros o criticando a otros, o mirando el problema de otro hogar, de otra familia, o criticando, juzgando a otra iglesia. Y todas estas cosas a Dios no le agrada, y todas estas cosas hace que nosotros perdamos el foco que es nuestro Señor Jesús. Estamos enfocados en observar lo que hacen los demás. Es tiempo de volvernos, es tiempo de poner un espejo y empezar a mirarnos a nosotros mismos y empezar a velar por nuestra vida para que Dios tenga misericordia y para que nuestro corazón pueda tener una transformación de tal manera que realmente podamos ser esa luz que dijo Jesús y esa luz que el mundo está necesitando. Hermano, que en este tiempo nosotros podamos presentarnos delante del Señor como estamos, pero con el propósito de mejorar, con el propósito de despojarnos de todas aquellas cosas que nos impiden que la gracia, que la bendición de Dios venga sobre nuestras vidas, que la unción y el poder de Dios venga sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente, sobre nuestra familia, porque para que esto acontezca necesitamos volvernos al Señor, necesitamos humillarnos delante de su presencia, necesitamos realmente caminar tomado de su mano. Por eso te animo en este tiempo para que no solamente reflexiones, sino que actúes. Empieza a actuar de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, para que todas estas cosas empiecen a mejorar. Yo doy gracias porque recordando todo lo que ha pasado en este tiempo, todo lo que viene aconteciendo, mirando por nuestro país, cuán grande es nuestro Dios y cómo, porque también tenemos que rescatar que no todo está perdido. También hay mucha gente que ama a Dios y que obra con un corazón sincero, que busca a Dios con un corazón sincero, verdadero. Podemos ver como en nuestro país, por hace algunos años que se está haciendo esos 40 días de ayuno, de oración por Argentina. Y hoy podemos ver cómo Dios realmente ha contestado, porque podemos ver la situación del mundo y la situación de nuestro país, y podemos decir gracias, Señor, porque tú has sido fiel y tú has traído respuesta a todas estas oraciones de todos esos hombres y mujeres de Dios que han estado orando y clamando, intercediendo, todo aquel pueblo que realmente ha derramado su corazón en la presencia de Dios y se ha humillado delante de la presencia de Dios esos 40 días de ayuno, de oración de cada año a favor de nuestro país, pidiendo que la misericordia de Dios alcance, que el favor de Dios venga sobre nuestras vidas, que sane nuestra tierra. Y bueno, hoy podemos ver que realmente, a pesar de que aún hay una gran corrupción, a pesar de que aún hay muchas cosas, porque bueno, este país es gobernado por gente que no conoce a Dios, es gobernado por gente que no son cristianos, que no son guiados por la palabra de Dios. Sin embargo, la misericordia de Dios ha alcanzado aún a nuestro presidente y hay muchas cosas que hoy han tomado medidas precisas para resguardar, y sabemos nosotros, los hijos de Dios, sabemos lo que hemos orado y ayunado por años, que lo estamos haciendo por nuestro país, que no es la sabiduría de un hombre y no es el favor de Dios, es la respuesta de Dios para que realmente en nuestro país hoy no estemos pasando lo que pasa en nuestro país, sabiendo que hoy nosotros no somos un país del primer mundo. También ahí se muestra el Señor, ¿no? De aquellos que se jactan de ser países del primer mundo y hoy están pasando un momento muy difícil, no es para alegrarnos, sino para poder reflexionar de que no hay nadie como nuestro Dios. Y que como realmente pues, nos enseña la palabra de Dios, ¿amén? Cuanto más débiles somos, más fuertes en Cristo somos. Por eso aquellos países que más fuertes se sienten, que más fuertes se creen, se consideran, hoy frente a algo tan insignificante, algo tan pequeño que ni se ve, sin embargo ha hecho estrago en esos pueblos. Y nosotros quizás siendo un país muy pobre, un país con muy bajos recursos, sin embargo hemos alcanzado y estamos viendo cómo realmente se ha tenido éxito sobre esta situación que está viviendo este país. Pero nosotros sabemos lo que oramos, lo que clamamos por nuestro país, cuál es verdaderamente la mano que está obrando. No es la ciencia,
no son los científicos, no lo merecemos, sino que reconocemos que Dios está guardando nuestro país. Dios está guardando nuestra Argentina a causa de la oración de este pueblo. Quizás para muchos no somos un pueblo muy importante, quizás para muchos no tenemos las mejores iglesias, como quizás hay en otros países, pero creo que hay muchos corazones que están humillados, rendidos delante de la presencia de Dios. Pero necesitamos reflexionar porque todavía aún falta mucho para acercarnos a Dios, falta mucho para tomar compromisos reales con nuestro Dios, para vivir una vida diferente y para poder alcanzar ese favor de Dios, prepararnos para este último tiempo de la iglesia aquí en la tierra, en el cual necesitamos alcanzar a todos esos que están perdidos. Y creo que en este tiempo muchos van a entender que realmente la mano de Dios poderosa ha estado con nuestro país. Por eso yo quiero dar gracias a Dios, porque realmente Él ha sido fiel para obrar, para guardar, fiel escuchando nuestras oraciones, en que nosotros no somos tan fieles, Él ha sido fiel, conforme a su palabra. Por eso, mi querido hermano, le animo a seguir buscando a Dios, le animo a que usted siga buscando de su presencia, de su palabra, que esté meditando en sus caminos, y no para condenarse, sino para empezar una nueva vida con el Señor. Cuando el Señor tuvo en ese encuentro con Nicodemo, Él fue claro diciendo que era necesario nacer de nuevo. Que este tiempo nosotros, sin importar el tiempo que tengamos como cristianos, podamos decidir nacer de nuevo y empezar una nueva vida con Cristo de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado, de acuerdo a lo que hemos aprendido de Él. Despojémonos de todo orgullo, de toda vanidad que para nada sirve. Hoy lo podemos ver en el mundo, que aquellos que tenían más orgullo, aquellos que tenían se recuestan, digámoslo de esta manera, a su economía, a su poder político, a su poder monetario, como nada han podido hacer en esta circunstancia. Y eso nos muestra que realmente necesitamos ser mansos y humildes de corazón y necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios para tener el favor de Dios. Yo creo que pronto nosotros saldremos de este problema, de esta situación. Realmente favorable va a ser para esta Argentina lo que va a acontecer a causa del amor de Dios. Por eso le animo para que nos humillemos todos juntos, para que reconozcamos que necesitamos un cambio, que necesitamos cambiar nuestra vida, nuestro pensamiento, que necesitamos alinearnos con los pensamientos de Jesús y vivir una vida de acuerdo a lo que Jesús nos ha enseñado. Que en este tiempo el Señor nos ayude, y sobre todo a los líderes, a los que tenemos iglesia a cargo, que estamos trabajando como servidores del Señor, que realmente es lo que somos, servidores de nuestro Señor, aquellos que llevamos su mensaje, su palabra, y que realmente podamos comprender y ponernos de acuerdo para orar y para clamar. Hoy no hay un acuerdo entre los líderes de las iglesias, y es un gran problema. No estamos de acuerdo, y yo creo que eso no estar de acuerdo, que es muy favorable para el enemigo y no para nosotros, a causa de que no todos estamos siendo guiados por la misma luz, no todos somos guiados por la misma palabra de Dios. Creo que está faltando comprensión, está faltando revelación de lo que es la palabra de Dios, porque si no todos deberíamos tener un pensar muy similar y todos deberíamos estar de acuerdo que lo que enseña la palabra de Dios es real y es para todos nosotros. Por eso que en este tiempo podamos estar orando los unos por los otros, oremos por cada siervo de Dios en diferentes iglesias, para que realmente podamos humillarnos delante de Dios y guiar al pueblo de Dios a humillarnos delante de su presencia, porque ese es el camino correcto para todo cristiano, para poder acercarlos a Dios y para poder pedirle a Dios que tenga misericordia y para poder ver la mano de Dios poderosa obrando en aquello que le pedimos. Por eso la palabra de Dios dice que está atenta. Está atento, gloria a Dios, a aquel que se humilla, al pueblo que se humilla, aquel que se humilla en el lugar donde he invocado el nombre del Señor, realmente vamos a tener su favor.
Él va a sanar nuestra tierra, nos va a ayudar a salir adelante de todas circunstancias. Por eso te animo, hermano, para que este tiempo empecemos a reflexionar, oremos los unos por los otros, oremos por nuestro país, oremos por el mundo, pero hablo de nuestro país porque, bueno, yo creo que Dios, cada uno hemos nacido en un lugar y Dios tiene plan y propósito en ese lugar donde estamos. Y si así lo entendemos y empezamos a orar y a clamar por el lugar donde vivimos, por el lugar, la ciudad, por el país donde estamos, Dios va a ser favorable y va a bendecir nuestra tierra. Así que hace un rato miraba el noticiero y todo lo que se está hablando y cómo tanta gente está tan preocupada por la economía, y realmente si nos humillamos a Dios, si buscamos al Señor, Él nos puede levantar, Él puede levantarnos en cualquier situación que estemos. No importa cuán difícil sea la situación que hoy estamos viviendo, si realmente nos humillamos a Dios, si le buscamos con un corazón sincero, si buscamos su presencia, si nos humillamos delante de Él, si vivimos una vida de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado en su palabra, con mansedumbre, con humildad, con templanza, sin odio, sin rencor, sin enojo, si llevamos una vida en paz para con todo, amándonos los unos con los otros, siempre dispuestos a ayudar a los necesitados, no esperando nada a cambio, sino hacerlo de corazón sincero, así como Jesús sanaba, Jesús libertaba, Jesús estaba dispuesto siempre a hacer toda buena obra sin pedir nada a cambio. Es más, cuántas veces aún diciéndole cosas, muchas veces lo injuriaban, cuántas veces lo criticaban y lo juzgaban, y sin embargo Él no cambiaba su plan, Él no cambió el propósito por el cual fue enviado a esta tierra, Él siguió hacia adelante. Por eso hoy nosotros tenemos un modelo a seguir que se llama Jesucristo. Miremoslo a Él y obremos como Él obraba. No importa la circunstancia, no importa si te critica, si te juzga, no importa nada de esto, tú no tienes que cambiar tu mentalidad como hijo de Dios. Tú no tienes que cambiar tu corazón, no tienes que cambiar tus pensamientos para mal, porque te critiquen, te juzguen o te insulten o hagan cualquier cosa al lado tuyo que no sea agradable para ti. Simplemente tú tienes que seguir con el propósito de Dios en tu vida, tú tienes que seguir con los pensamientos de Cristo, sin importar lo que acontezca. Porque así fue Jesús. Aun cuando lo llevaban a la cruz, cuando iba sufriendo como hombre, porque también era un hombre y sufría los azotes, los insultos, pero sin embargo Él tenía puestos los ojos en aquel propósito con el cual fue llamado. Así que nosotros hoy podamos poner los ojos puestos en Jesús, como dice su palabra, en Hebreos 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pongamos los ojos en Él y no nos desviemos de su camino, no nos desviemos de su palabra, humillémonos delante de su presencia, busquemos su rostro en este tiempo y el Señor nos va a sorprender, el Señor va a abrir un camino nuevo para cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga de manera muy especial y que podamos seguir tomados de la mano, orando los unos por los otros. Reflexionemos para poder meditar y poder cambiar aquello que hoy no está siendo favorable para nuestra vida. Dios le bendiga, hermano, y nos veremos seguramente en algún otro momento, en el nombre de Jesús. Amén.